Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como México fue el hogar de algunas de las civilizaciones más fascinantes y avanzadas del continente americano. Entre las primeras culturas destacadas se encuentran los olmecas, quienes florecieron en la costa del Golfo de México alrededor del año 1200 a.C. Los olmecas son conocidos como la cultura madre de Mesoamérica debido a su profunda influencia sobre los pueblos que vinieron después. Desarrollaron formas tempranas de escritura, un calendario rudimentario y expresiones artísticas únicas como las famosas cabezas colosales de piedra. Siguiendo a los olmecas, surgieron civilizaciones como los mayas y los mexicas, también conocidos como aztecas. Los mayas, establecidos principalmente en la península de Yucatán y regiones de Guatemala y Belice, alcanzaron grandes logros en astronomía, matemáticas y arquitectura. Construyeron majestuosas ciudades como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, y su sistema de escritura jeroglífica es uno de los más sofisticados del mundo antiguo. Organizados en ciudades-estado, los mayas mantenían complejas redes de comercio y una profunda cosmovisión religiosa. Por su parte, los mexicas fundaron su capital, Tenochtitlan, en el año 1325 en medio del lago de Texcoco, siguiendo una profecía que les indicaba establecerse donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, símbolo que hoy adorna la bandera nacional. Con el paso del tiempo, los mexicas construyeron un imperio poderoso y expansivo basado en alianzas y guerras. Su sociedad era jerárquica, con una clase noble, guerrera y sacerdotal dominante, mientras que los pueblos conquistados debían pagar tributo. Su religión era politeísta y practicaban sacrificios humanos como parte de sus rituales. Todo este esplendor prehispánico se vio drásticamente alterado con la llegada de los españoles en 1519. El conquistador Hernán Cortés arribó a las costas del actual estado de Veracruz, y tras aliarse con pueblos indígenas enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas, emprendió una campaña militar hacia la capital azteca. Uno de los factores clave en su éxito fue la habilidad de manipular los conflictos internos y el resentimiento hacia el dominio mexica, así como la ayuda de Malinche, una mujer indígena que sirvió como intérprete y consejera. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlan, fue recibido por el emperador Moctezuma II, quien dudó en enfrentarlo abiertamente. Durante varios meses, los españoles fueron hospedados en la ciudad, hasta que las tensiones estallaron y comenzó una lucha sangrienta. En 1521, tras un largo sitio, Tenochtitlan fue finalmente derrotada y destruida. Fue un momento clave que marcó el fin del imperio mexica y el inicio del dominio colonial en el territorio. Con la caída de Tenochtitlan, se estableció el Virreinato de la Nueva España, una nueva entidad política bajo el control de la corona española. Sobre las ruinas de la antigua capital mexica, se construyó la actual Ciudad de México, que se convirtió en el centro del poder colonial. El virreinato fue una de las regiones más ricas del Imperio Español, gracias a la explotación de recursos naturales como la plata, extraída de minas en Zacatecas y Guanajuato. Durante los 3 siglos de dominio español, la sociedad novohispana se organizó bajo un sistema de castas, donde los españoles peninsulares ocupaban la cúspide, seguidos por los criollos, hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, los indígenas y los esclavos africanos. Esta jerarquía social limitaba el acceso al poder y la riqueza a quienes no pertenecían a la élite europea. A pesar de ello,
también se produjo un intenso mestizaje cultural, con la fusión de costumbres, religiones, lenguas y tradiciones indígenas con las traídas por los conquistadores. Además, se introdujo el cristianismo, la lengua castellana y diversas instituciones políticas y económicas. Se fundaron universidades, iglesias, hospitales y caminos que conectaban el vasto territorio virreinal. Aunque esta etapa estuvo marcada por la opresión y la explotación, también sentó las bases de lo que hoy es la identidad cultural de México. En conclusión, la historia prehispánica de México y la llegada de los conquistadores españoles forman una etapa fundamental para comprender el pasado del país. El legado de las civilizaciones originarias sigue vivo en el arte, la lengua, la espiritualidad y la cosmovisión de muchos pueblos indígenas, mientras que la época colonial dejó una huella profunda en la organización social, la religión y la cultura mexicana contemporánea. Lucha por la independencia y formación de la República Mexicana. A comienzos del siglo XIX, el virreinato de la Nueva España vivía una etapa de desigualdad profunda, con una sociedad estratificada en castas, donde los españoles peninsulares dominaban la política y la economía, mientras criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes sufrían discriminación y exclusión. Las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos inspiraron a muchos en América Latina a imaginar un futuro libre del dominio colonial. En este contexto de inconformidad, el 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso Grito de Dolores, considerado el inicio oficial de la lucha por la independencia de México. Acompañado por Ignacio Allende, Juan Aldama y otros insurgentes, Hidalgo llamó al pueblo a levantarse contra el mal gobierno español. Con un ejército compuesto principalmente por campesinos e indígenas, marchó hacia el centro del país, ganando algunas batallas importantes, como la toma de Guanajuato. Aunque Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, su causa fue retomada por líderes como José María Morelos, quien organizó mejor al movimiento y convocó el Congreso de Chilpancingo en 1813. En este congreso se proclamó la independencia, la abolición de la esclavitud y la idea de un gobierno basado en la soberanía del pueblo. Morelos también fue capturado y fusilado en 1815, pero la llama de la independencia no se apagó. Durante los años siguientes, el conflicto continuó en forma de guerrillas, mientras el control español se debilitaba, en parte por las guerras napoleónicas en Europa. Finalmente, en 1820, un cambio político en España obligó al rey Fernando VII a restaurar la Constitución Liberal de Cádiz, lo cual preocupó a los conservadores novohispanos. En ese contexto, el militar criollo Agustín de Iturbide, quien antes había combatido a los insurgentes, pactó con Vicente Guerrero, uno de los principales líderes guerrilleros. Juntos firmaron el Plan de Iguala en 1821, que proponía una independencia bajo 3 garantías: religión, independencia y unión. Poco después, el ejército trigarante entró en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, consumando formalmente la independencia. Tras la salida de las autoridades españolas, México enfrentó el enorme desafío de construir un nuevo estado. En 1822, Iturbide fue proclamado emperador como Agustín I, pero su primer imperio mexicano fue breve e inestable. La falta de apoyo popular y las tensiones políticas llevaron a su abdicación en 1823. Al año siguiente, en 1824, se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos,
mexicanos, estableciendo una república federal inspirada en el modelo estadounidense. El nuevo país, sin embargo, entró rápidamente en una época de inestabilidad política. Durante todo el siglo XIX, México se vio envuelto en constantes luchas internas entre liberales y conservadores. Los liberales querían un país con separación, iglesia-estado, libertad de prensa y derechos individuales, mientras que los conservadores defendían los privilegios del clero y el ejército y preferían un sistema centralista. Uno de los momentos más dolorosos de este siglo fue la guerra con Estados Unidos, 1846 a 1848. En un contexto de tensión fronteriza y tras la anexión de Texas por parte de EUU, se desató una guerra que culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. México perdió más de la mitad de su territorio original, incluyendo California, Arizona, Nuevo México y otros estados del norte. Después de esa pérdida, México vivió la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, una guerra civil entre liberales encabezados por Benito Juárez y conservadores. Juárez buscaba implementar las leyes de reforma, que limitaban el poder de la Iglesia y fortalecían el Estado laico. Tras la victoria liberal, el país fue invadido nuevamente, esta vez por tropas francesas, en 1862, bajo el pretexto de una deuda externa. Napoleón III, emperador de Francia, impuso al archiduque Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, con el apoyo de los conservadores mexicanos. Sin embargo, la resistencia republicana, liderada por Benito Juárez, y la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, lograron derrotar al Segundo Imperio Mexicano. En 1867, Maximiliano fue capturado y fusilado, y se restauró la República con Juárez como presidente. El siglo XIX fue, sin duda, un período de construcción, conflicto y transformación para México. La lucha por la independencia y la formación de la República no solo liberaron al país del dominio colonial, sino que también dieron lugar a una búsqueda constante por la identidad, la justicia social y la estabilidad política. Aunque plagada de guerras, divisiones y pérdidas territoriales, esta etapa sentó las bases de la nación mexicana moderna y del ideal de una república libre y soberana. Revolución Mexicana y consolidación del Estado. A comienzos del siglo XX, México vivía bajo el régimen autoritario de Porfirio Díaz, quien gobernó durante más de 30 años en lo que se conoció como el Porfiriato. Durante este período, el país experimentó avances en infraestructura, como la expansión del ferrocarril y la modernización de la economía, pero también una profunda desigualdad social. La riqueza generada por las inversiones extranjeras y la modernización beneficiaba solo a un pequeño grupo de élites, mientras que los campesinos vivían en condiciones de miseria, y los trabajadores urbanos sufrían explotación en las fábricas. La concentración de poder, la represión política y la falta de democracia generaron una creciente inconformidad. El detonante de la Revolución Mexicana fue la manipulación de las elecciones de 1910, en las que Francisco I. Madero, un líder opositor y representante de los intereses de la clase media y campesina, se perfilaba como un fuerte candidato. Sin embargo, Díaz, quien se había reelegido de manera consecutiva, lo encarceló y luego permitió que se celebrara una elección en la que se declaró vencedor de forma fraudulenta. Ante este panorama de injusticia y corrupción, Madero llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas.
El 20 de noviembre de 1910 comenzó la Revolución Mexicana, una guerra civil que no solo buscaba derrocar a Porfirio Díaz, sino también transformar las estructuras sociales y económicas del país. Madero, apoyado por diversos sectores de la sociedad, desde campesinos hasta intelectuales, y con el respaldo de líderes como Emiliano Zapata en el sur y Pancho Villa en el norte, se levantó contra el gobierno. Estos dos líderes, aunque con distintas ideologías y objetivos, se convirtieron en las figuras más representativas del movimiento revolucionario. Zapata, desde el sur de Morelos, luchaba por la reforma agraria, exigiendo que las tierras fueran restituidas a los pueblos indígenas y campesinos que habían sido despojados por las políticas de los grandes terratenientes. Su lema Tierra y Libertad se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y agraria. Por otro lado, Villa, conocido por su carisma y destreza militar, lideró a los Dorados, un ejército de campesinos y obreros en el norte del país, buscando una mayor equidad social y económica. Aunque Díaz renunció en 1911 y Madero asumió la presidencia, el país no encontró paz. La lucha no terminó con la salida de Díaz, ya que las divisiones internas entre los líderes revolucionarios comenzaron a aflorar, y la oposición conservadora no estaba dispuesta a aceptar los cambios. En 1913, Victoriano Huerta, un general que había sido leal a Díaz, dio un golpe de Estado y asesinó a Madero. Esto desató una nueva fase de la Revolución Mexicana, en la que el país fue testigo de múltiples facciones en lucha. Por un lado, los constitucionalistas liderados por Venustiano Carranza. Por otro, los zapatistas y villistas, que continuaban su lucha por sus ideales. La lucha de los revolucionarios culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, un documento que reflejaba los ideales liberales y sociales de la revolución, y que establecía derechos fundamentales para la clase trabajadora, incluyendo la educación pública, el derecho al trabajo y la reforma agraria. Esta constitución también abordaba la expropiación de tierras y el control de los recursos naturales, estableciendo el artículo 27, que permitía la nacionalización de las tierras y la creación de ejidos, tierras comunales. El fin de la revolución no significó el fin de los problemas para México. La lucha por la estabilidad política continuó durante las siguientes décadas, y fueron necesarias varias reformas para consolidar el Estado mexicano moderno. En este contexto, en 1929, se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecesor del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que se convirtió en la fuerza política dominante durante el resto del siglo XX. Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940, es considerado uno de los grandes impulsores de la consolidación del Estado mexicano moderno. Durante su mandato, Cárdenas implementó reformas agrarias más profundas, expropió tierras de grandes terratenientes y promovió la nacionalización de la industria petrolera en 1938, en un acto que marcó un hito en la historia del país, recuperando para el Estado los recursos naturales que antes estaban en manos de empresas extranjeras. El PRI, como sucesor del PNR, se convirtió en el partido hegemónico en la política mexicana. A lo largo de más de 70 años, el PRI controló todos los aspectos del gobierno mexicano, y aunque las luchas internas del partido y las reformas económicas marcaron ciertas etapas de cambio, su dominio fue casi absoluto. Sin embargo,
la centralización del poder también trajo consigo corrupción, clientelismo y autoritarismo, lo que generó desconfianza en amplios sectores de la población, especialmente en las décadas de los 60 y 70. A pesar de los avances y la consolidación de muchas instituciones del Estado mexicano, la Revolución Mexicana nunca dejó de ser una lucha continua por una mayor justicia social, reforma agraria y democracia. Los ideales de figuras como Zapata y Villa siguieron vivos en el imaginario colectivo, y los problemas sociales de México, como la pobreza rural, la desigualdad y la concentración de tierras, continuaron siendo desafíos que el país tuvo que enfrentar a lo largo del siglo XX. La Revolución Mexicana y la consolidación del Estado no solo representaron un parteaguas en la historia política de México, sino también un proceso de transformación en las 355.559 estructuras sociales y económicas que, aunque incompleto, sentó las bases para un país más moderno y que seguiría luchando por alcanzar la justicia social y la equidad. México contemporáneo y retos actuales. El siglo XX en México estuvo marcado por una serie de transformaciones profundas que reflejaron los avances y retrocesos de la nación. Tras la Revolución Mexicana y las décadas de consolidación del Estado, el país vivió un proceso de crecimiento económico y cambios sociales que a lo largo de los años sentaron las bases del México contemporáneo. Uno de los periodos más emblemáticos de este siglo fue el conocido como el Milagro Mexicano, una fase de crecimiento sostenido entre las décadas de 1940 y 1970, caracterizada por un rápido desarrollo económico. Durante este tiempo, el país experimentó una industrialización acelerada bajo el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que había dominado la política nacional desde la Revolución. En gran parte, el crecimiento de México se basó en la protección de la industria nacional, la explotación de recursos naturales y el impulso a la infraestructura. Sin embargo, aunque el país vivió una era de expansión económica, no todo fue progreso para la población. La desigualdad social persistió, y los beneficios del crecimiento no fueron distribuidos equitativamente, lo que generó tensiones sociales. A fines de la década de 1980, México comenzó a enfrentar una grave crisis económica que llevó al país a una serie de reformas estructurales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, firmado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, fue un hito en la política económica mexicana. Este acuerdo permitió la apertura comercial y facilitó el acceso de las empresas mexicanas al mercado estadounidense, a la vez que impulsó una mayor integración económica. Sin embargo, esta apertura también trajo consigo grandes retos, como la competencia externa y el impacto en las pequeñas y medianas empresas nacionales, que no pudieron mantenerse frente a los gigantes multinacionales. En el mismo año de la firma del TLCAN, surgió uno de los movimientos sociales más significativos en la historia reciente de México, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas. Encabezado por el subcomandante Marcos, el EZLN protestó contra las desigualdades sociales y económicas, así como contra la firma del tratado que, según ellos, beneficiaría principalmente a las élites y a los intereses extranjeros. La protesta en Chiapas evidenció las profundas fracturas sociales y la falta de inclusión de amplios sectores de la población en los beneficios del desarrollo económico. Este movimiento se convirtió en un símbolo de resistencia y en un llamado a la justicia para los pueblos indígenas y los sectores más empobrecidos del país.
A pesar de los esfuerzos por lograr un equilibrio económico, México entró en una nueva etapa de su historia política con la transición democrática de 2000. Ese año, el PRI, que había gobernado ininterrumpidamente por más de 70 años, perdió la presidencia frente a Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, PAN. Este cambio marcó el fin de un ciclo político y abrió la puerta a la democratización del país. A partir de este momento, los comicios presidenciales se caracterizaron por una competencia más abierta, aunque también por una creciente polarización política. En 2018, México vivió una nueva transformación política con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a la presidencia, quien ganó las elecciones con un discurso de cambio y promesas de justicia social. AMLO, bajo el lema de la Cuarta Transformación, propuso reformas profundas en diversas áreas, incluyendo la lucha contra la corrupción, la redistribución de la riqueza y la mejora de los servicios públicos. Su propuesta se presentó como la continuación de las luchas históricas de la Revolución Mexicana, pero también ha sido fuente de controversia y debate, ya que algunos sectores lo apoyan por su enfoque de bienestar social, mientras que otros critican sus políticas y el estilo de gobernar. A pesar de los avances políticos y económicos, México enfrenta graves retos en la actualidad. La violencia del narcotráfico se ha convertido en uno de los mayores problemas del país. Los cárteles de droga operan con gran poder en diversas regiones, y la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, ha dejado miles de muertos y una situación de inseguridad generalizada. La presencia de la delincuencia organizada afecta tanto a la vida cotidiana de los ciudadanos como al desarrollo de las comunidades. Además, la polarización política ha aumentado, con sectores de la población divididos entre quienes apoyan al gobierno actual y quienes lo rechazan, generando tensiones y conflictos internos. Las elecciones de 2024 marcarán un momento clave para evaluar los logros y fracasos del gobierno de AMLO, así como para determinar el rumbo del país en un contexto de creciente desigualdad social. México también enfrenta desafíos económicos y sociales, como la desigualdad persistente, que afecta a los pueblos indígenas, las zonas rurales y las clases trabajadoras. A pesar de la apertura comercial y los esfuerzos por fomentar el crecimiento económico, la distribución de la riqueza sigue siendo desigual, y muchos mexicanos continúan viviendo en la pobreza. En resumen, México ha atravesado por una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales que han moldeado su historia reciente. El milagro mexicano, la apertura comercial, la revolución zapatista y la transición democrática de 2000, junto con los problemas actuales de violencia, polarización política y desigualdad, forman un panorama complejo. Sin embargo, la historia de México sigue siendo una historia de lucha constante por la justicia, la equidad y la democracia. El futuro del país dependerá de cómo se aborden estos retos y de cómo logren las nuevas generaciones de mexicanos continuar la transformación que comenzó en el siglo XIX.